Queridos amigos, bienvenidos a este su programa Lecciones Bíblicas. Hoy vamos a tener un tema que sé que te va a gustar y vas a estar dispuesto a poder captar lo que el Señor nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros. Antes de continuar con esta introducción, permítame hacer una oración para que sea el Señor quien nos pueda dirigir en este estudio. Te invito ahí donde estás, a inclinar tu cabeza. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por la oportunidad que nos das de conocerte cada vez más. Suplicamos, Señor, tu intervención, la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, en nuestra mente y corazón. Y seas tú, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Ahora, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título de la lección o del estudio que vamos a tener ahora es La jaula del pájaro. Y el versículo principal o central que vamos a tomar ahora lo encontramos en 1 Pedro capítulo 1, el versículo 6, donde dice lo siguiente: en lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas. El apóstol Pedro, ya como lo mencionamos inclusive en el estudio anterior, ya estaba hablando o dando por sentado la situación que la iglesia cristiana en este tiempo, en la iglesia cristiana primitiva, ya estaba viviendo de persecución. Ahora, teniendo en cuenta este aspecto general, este marco histórico, es importante meditar acerca del título, La jaula del pájaro. En lo personal, me hubiera gustado usar algún título diferente para poder expresar acerca del amor y la misericordia del Señor a través del tiempo para con su pueblo. Porque justamente los crisoles o las pruebas que el pueblo de Dios pasa en grupo y de manera individual son manifestaciones de ese amante y misericordioso Dios, procurando y buscando el perfeccionamiento de su pueblo, el refinamiento de su pueblo, para que su pueblo pueda alcanzar el estándar de Cristo, para que su pueblo pueda permitir que Cristo more en ellos y puedan ellos, y me incluyo, nosotros, y no son, los incluyo también a ustedes, mis queridos amigos, nosotros podamos vivir en verdad en Cristo y Cristo en nosotros. Ese es el ideal y ese es el propósito. Así que vamos a empezar la explicación mencionando lo que dice Génesis el capítulo 1. Cada día de la creación menciona la palabra de Dios que el Señor hizo todas las cosas perfectas y buenas, toda la creación en gran manera. Así menciona el capítulo 1 del Génesis. El Salmos capítulo 24, el versículo 1 nos hace recordar que de Dios o de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Le reconozcamos a Dios como Dios o no, nosotros somos suyos por creación. Sabemos que Satanás ha hecho un gran trabajo aquí en nuestro mundo, y ese trabajo está en relación a que él pueda o haya esclavizado a la creación de Dios, al punto de que la palabra de Dios reconoce que existen hijos de Dios e hijos del diablo. Y todos estamos en libertad de poder elegir a quién servir. Y la palabra de Dios siempre manifiesta esto. ¿Y por qué la palabra de Dios manifiesta siempre eso, mis queridos amigos? Y esto es quizás lo que se pueda contraponer a lo que nosotros pensamos o nos imaginamos con respecto a un pájaro dentro de una jaula. El título presupone ya de que nosotros somos esos pájaros y que Dios nos ha puesto dentro de esa caja y con sus manos nos tiene así rodeando para que nosotros no nos vayamos ni a derecha ni a izquierda. Pero la palabra de Dios manifiesta de que el Señor es quien da oportunidades para que nosotros podamos crecer. Y esas oportunidades también las encontramos, por ejemplo, en el estado de perfección de nuestros padres en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice lo siguiente:
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué estamos tocando este versículo acá? Estamos nosotros presentando, mis queridos hermanos, los principios que menciona la palabra de Dios acerca de cómo es Dios, de quién es Dios. Eso es lo que nos habla de manera general la Biblia. Y encontramos aquí Génesis capítulo 2, esta prohibición de parte del Señor. Me he topado con muchas personas que me han dicho, ¿qué necesidad había de que Dios ponga esa prohibición a nuestros primeros padres? Si Dios no hubiera puesto esa prohibición, si Dios no hubiera puesto ese árbol, no hubiera puesto ese fruto en ese árbol, entonces nunca hubiera pecado Adán y Eva y nosotros viviríamos felices. Si tú piensas de esa manera, yo te invito a que puedas reflexionar en lo siguiente. ¿A quién estás haciendo culpable? ¿Será verdaderamente Dios el culpable y responsable de nuestra condición o de nuestra situación? Sin duda que no. Pero aquí, en este hecho que hemos leído de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, es una manifestación, y escúchame bien lo que voy a decir, es una manifestación de la misericordia y del amor de nuestro Dios. Porque Dios no creó a nadie, no nos creó siendo esclavos. No nos creó en una condición servil como dice Satanás que hizo Dios con nosotros los seres humanos. Satanás es el mentiroso. La manifestación de amor de parte del Señor la encontramos también aquí en este hecho, en esta prohibición que resultó siendo prueba también. Crisol. Y entendamos de manera general la razón por la cual el Señor prueba a su pueblo. La primera es porque nos ama y tiene misericordia. La segunda es para enseñarnos que nosotros hemos sido creados con libertad. Dentro de lo que implica amor hay libertad, no libertinaje, pero sí libertad. Porque el Señor desea que nosotros le alabemos, le adoremos, le honremos, le amemos, no por obligación, sino por decisión propia. Y esto es lo que implica la razón que nosotros podemos entender para que Dios ponga en el estado de perfección de nuestros primeros padres este árbol allí y que resulte siendo prueba. ¿Quién fue el que probó a Adán y Eva? Dios permite, Dios pone el árbol, Dios indica a Adán y a Eva que no deben comer y coger. Y aquí es donde aparece, y Dios también permite, la figura de este otro personaje, Satanás, presentando la prueba y presentando la tentación. Es un asunto interesante. Ahora, ¿Adán y Eva en su estado de perfección tenían tendencia hacia el pecado? Obviamente que no. Y este es un asunto que nosotros necesitamos también rescatar. Todo ser creado por el Señor es perfecto, es santo. Cuando sale de sus manos es santo, es bueno, es perfecto. Los ángeles que están en el cielo, e inclusive los que cayeron aquí en la tierra, cuando salieron recién de las manos de Dios, estaban en un estado de perfección y santidad. Y eso lo manifiesta la palabra de Dios. Tuvieron entonces esos ángeles caídos la oportunidad de elegir, de decidir si servir a Jehová su Dios o servir al pecado, servirse a ellos mismos y a Satanás su líder. Y ellos escogieron servir a Satanás. Nuestros primeros padres, de igual manera, decidieron servir a Satanás. Y eso, mis queridos hermanos, se manifestó también para con Adán y Eva. Y la historia nos lo muestra, la historia bíblica, que ellos decidieron, ¿qué cosa? Obedecer a Satanás, a creer en los engaños de Satanás. Hemos dicho que en esta oportunidad vamos a presentar los principios que nos van a ayudar a entender verdaderamente la razón general de las pruebas que Dios permite que su pueblo tenga. Proverbios capítulo 16, el versículo 1 dice que el hombre propone, mas es el Señor quien dispone. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos entender nosotros eso? Podemos nosotros desear hacer muchas cosas. Podemos planificar, podemos querer viajar, estudiar tal o cual cosa, pero déjame decirte algo.
El Señor, quien sabe lo mejor para con cada uno de nosotros, a veces no permite ciertos planes o sueños en nuestra vida. Y no porque sea un Dios prepotente, y esa es una de las cosas que vamos a resaltar ahora, sino porque es un Dios amante y misericordioso. Hay muchas cosas que estoy seguro que tú has querido hacer en la vida y no has podido lograr, por más esfuerzo y empeño que has puesto, e inversión de tiempo y recursos, y no lo lograste. Déjame decirte algo. Dios te ama tanto y desea tanto tu bien que Él no permite que algo malo pueda acontecer con ese sueño o ese plan que tú has tenido. Pero también en nuestra vida han ocurrido situaciones difíciles. ¿Y Dios está en medio de esto? Dios permite esas situaciones. Y podemos nosotros ver en la historia del pueblo de Israel que el Señor lo lleva por el camino, en ejemplo, del desierto. Lo llevó primero a un lugar donde aparentemente era un callejón sin salida. Por un lado, por el frente, tenían el Mar Rojo, y por detrás de ellos venía el ejército de Faraón, deseoso de poder tomarlos y destruirlos, matarlos. ¿Con qué intención el Señor, si Él lo sabía, si Él lo conoce todo, con qué intención permitió esto? Para poder manifestar su poder. Les estaba dando la oportunidad de conocerlo a Él. ¿Y cómo se manifestó el Señor? A través de Moisés, abriendo de manera poderosísima, abriendo el Mar Rojo. Y delante de ellos, una vez que hayan cruzado, poder ver también el poder de Dios, eliminando a sus enemigos. Ahora puedes entender por qué tanto el apóstol Pablo y el apóstol Pedro menciona que debiéramos afrontar las pruebas con gozo. Los crisoles, pasándolos con Cristo, debieran ser gozo para nuestra vida. Porque van mostrándonos la misericordia, el amor y el poder tremendo de nuestro Dios. Otro texto más que nos ayuda que encontramos nosotros un principio para poder entender este asunto de las pruebas y Dios detrás de ellas. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Y dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones vienen del hombre. Y dice más el versículo, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Necesitamos nosotros quizás hacer una aclaración acerca de lo que es prueba y acerca de lo que es tentación. Dios no tienta a nadie, ¿sí? Y escucha bien claro lo que estoy mencionando, y esto es bíblico. Dios no tienta a nadie. Sino, y lo vamos a ver más adelante, sino lo que nosotros necesitamos ver aquí, la diferencia entre lo que es prueba y lo que es tentación. Y esto, mis queridos hermanos, estamos notando de que Dios es el que permite la prueba, ¿sí? Dios es el que está allí, como en el desierto, a su pueblo, guiando, porque el pueblo estaba siguiendo a la nube y el pueblo estaba siguiendo también a la columna por la noche, a la columna de fuego por la noche. O sea, Dios los estaba dirigiendo por el desierto. ¿Y qué significa desierto bíblicamente? Desierto es prueba. Desierto es dificultad. O sea, es Dios quien nos guía con una razón. Entonces, hay diferencia entre lo que es prueba y tentación. Y aquí menciona 1 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 10, versículo 13, que es la tentación viene por cosa humana. Ahora, Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17, dice, amados hermanos míos, no os erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios es el que conduce por la prueba, si Dios es el que conduce por el desierto, dice la palabra de Dios que eso es un acto de bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre.
Ahora, hay algo que me había pasado por alto de lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10:13, es que la misericordia del Señor también se manifiesta en el momento en que somos tentados por Satanás y por nuestras concupiscencias. Y es que dice que el Señor no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos soportar. ¿Estás pasando pruebas? ¿Estás pasando tentaciones en tu vida? Recuerda, Dios es el que te conduce por la prueba, pero el tentador es el diablo. Y ahora con esto, Dios no va a permitir que el diablo te pruebe más de lo que Él sabe que tú y yo podemos soportar. Y alabado y bendito sea el Señor. Si nosotros tenemos estos versículos presentes en nuestra vida, hermanos, vamos a afrontar esos crisoles, esas pruebas que ahora mismo posiblemente estamos pasando, mis hermanos, con gozo, sabiendo de que esto va a producir en nosotros paciencia y a la vez esto finalmente produzca en nosotros la perfección. Pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el ideal del Señor. Y eso significa tener a Cristo en nuestra vida, el carácter de Cristo en mi vida, el obediente Cristo en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto es lo que hay detrás de todos estos principios que estamos manifestando. Otro principio más, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Y ahora sí viene lo que dice en lo siguiente, es lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Sí? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Quién es el tentador entonces? Es Satanás. Y ahora dice algo más. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y conducido. Por eso también se mencionaba el apóstol Pablo, que la tentación es un asunto humano. No proviene de Dios, el Señor no lo ocasiona, el Señor permite las pruebas, Él nos conduce por las pruebas, pero el tentador, más nuestra concupiscencia, que es nuestra inclinación hacia el pecado, es el gusto de haber probado ese pecado y ese pecado ha resultado agradable para mi vida o para tu vida. Eso resulta siendo tentación cuando Satanás, en medio de la prueba, te presenta o te tienta con eso que sabe que a ti o a mí nos gusta, por haber probado el pecado. Así que entonces dice la concupiscencia, versículo 15, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Un asunto poderosísimo e interesante es lo que nosotros encontramos en estos principios de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8 nos habla de nuestro máximo ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos encontrado en los evangelios de que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, fue llevado, dice la palabra de Dios, por el Espíritu. Miren, y al igual que el pueblo de Israel fue llevado al desierto y conducido por las diversas pruebas, nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? La palabra de Dios lo responde, para ser tentado. Pero si algo nosotros rescatamos de esto, y es que muchas veces hemos escuchado personas, cuando han expuesto la palabra de Dios, mencionar como que las tentaciones, o quizás las únicas tentaciones que Jesús pasó, inclusive en esta oportunidad en el desierto, pues fueron las tres pruebas que Satanás, las tres tentaciones que Satanás le puso. Cuando en Lucas, cuando narra esto, da evidencia allí el escritor bíblico de que Jesús fue tentado por Satanás desde un inicio al ser llevado al desierto. Las tres últimas tentaciones de Satanás son descritas y encontramos su descripción completa de ellas en los evangelios. Sin embargo, hay evidencia y hay entendimiento de que Jesús fue tentado desde el inicio de empezar su ayuno en el desierto. Y sin duda desde antes. Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8 dice, y Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Fue el Espíritu. Aunque aquí el autor de Hebreos no habla solamente del hecho de las tentaciones de Jesús en el desierto, habla de manera general de la vida de Cristo. Menciona, y es que la palabra de Dios menciona que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo. Cristo entonces dice, en los días de la carne, Él rogó, Él suplicó, Él clamó, Él lloró a Dios para que le pueda librar de la muerte. Ahora, yo les pregunto, ¿qué muerte sería la que Cristo pedía que lo libre Dios el Padre? ¿Cuál era esa muerte? Algunos podrían pensar, bueno, Jesús oró en el Getsemaní para que el Señor pase por alto esa copa. Debe ser quizás esa muerte en la cruz. Oh, mis queridos hermanos, ¿estaremos seguros de esto? Notemos que en este versículo menciona que Jesús hacía todo esto para ser librado, para pedir que lo librara de la muerte. Y dice, fue oído, o sea, se aceptó su súplica, su clamor reverente, sus lágrimas fueron aceptadas. Entonces, podemos entender que Él fue aceptado por el Señor, porque dice, fue oído a causa de su temor reverente. La voluntad del Padre era que Cristo muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero esta petición para ser librado de la muerte no era para librarlo de la cruz, era para librarlo de la muerte que es paga por el pecado. Nuestro Señor Jesucristo estaba orando, rogando con lágrimas, con llanto al Padre para que no le permita que Él peque. ¿Me entiende lo que estamos diciendo? Jesús estaba orándole al Padre para que pueda fortalecerlo y Él no pueda gozar la muerte por el pecado. Porque la voluntad, vuelvo a repetir, la voluntad del Padre era que Cristo padeciese, pueda morir. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Quién permitió estas cosas? Pues las permitió el Padre. Aunque sabemos que es el tentador, el que tienta según nuestras concupiscencias. Este es un asunto interesante que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto es lo que se manifiesta acerca de Cristo. Fue tentado en todo. Oró, rogó para que no pueda caer en pecado ni muera como consecuencia del pecado. No de la cruz, sino por el pecado. Pero Él se mantuvo sin pecado. Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Tenemos el testimonio del apóstol Pablo hablando de su aguijón en la carne. Muchos comentaristas mencionan que este aguijón de la carne era ceguera, su ceguera. Y el apóstol Pablo menciona lo siguiente en Romanos 12, 9 y 10. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí está la razón por la cual nosotros debiéramos aceptar con gozo y pasar con gozo las pruebas, venciendo cada tentación en esas pruebas. Bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice el apóstol Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Alabado sea el Señor, nuestro Dios. Mis queridos hermanos, ¿qué es entonces lo que el Señor busca permitiendo que nosotros seamos probados? ¿Qué es lo que el Señor busca de su pueblo y de cada uno de nosotros al conducirnos por esos crisoles? Mis hermanos, es que pueda morir la carne, que pueda morir el yo, el que podamos nosotros ser abatidos quizás hasta el suelo para poder en esa situación levantar nuestra vista cuando ya no tengamos fuerza, cuando no podamos defendernos a nosotros mismos, cuando no podamos buscar y satisfacer nuestras necesidades básicas por nosotros mismos, porque la prueba va a ser tan grande que no va a haber nada que nosotros podamos hacer para cubrir todas esas cosas que nuestro cuerpo necesita para seguir viviendo. Entonces, ¿habrá algún ser humano en quien podamos confiar? No podremos confiar ni en nosotros mismos. Es ese momento entonces que el Señor nuestro Dios busca para darnos a nosotros oportunidad de creer ahora sí verdaderamente en Él. Esa es la razón. ¿Pueden ver el amor de Dios aquí? ¿Pueden ver su misericordia? El Señor nuestro Dios desea que seamos salvos y que vivamos eternamente. Hay una cita escrita por Elena de White en la revista Adventista del 7 de febrero de 1903. Dice lo siguiente: pero en la antigüedad el Señor guió a su pueblo a Refidim, el desierto. Refidim, el desierto de Sin, donde pasaron pruebas y de manera especial una prueba grande que no tenían que tomar. Donde la única fuente de agua que ellos encontraron, humanamente encontraron, eran aguas amargas. Pero allí el poder de Dios se manifestó cuando hizo brotar agua de la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Se predicó el Evangelio. En cada prueba tenemos oportunidad de conocer más y más a Dios. Dice, el Señor guió a su pueblo a Refidim y quizá decida llevarnos allí a nosotros también para probar nuestra lealtad. No siempre nos lleva a lugares agradables. Si así fuera, en nuestra autosuficiencia nos olvidaríamos de que Él es nuestro ayudador. ¿Eso sucede? Creo que sí sucede, mis queridos amigos y hermanos. Él anhela manifestarse ante nosotros y revelarnos las abundantes provisiones que tenemos a nuestra disposición y permite que nos lleguen pruebas y desilusiones para que nos demos cuenta de nuestra impotencia y aprendamos a pedirle ayuda. Así como Cristo lloró, suplicó y clamó, así nosotros debiéramos de igual manera aprender a ser como Cristo hizo. Él puede hacer que fluyan corrientes refrescantes de la dura roca. Nunca sabremos hasta que estemos cara a cara con Dios, cuando veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos. ¿Cuántas cargas llevó Él por nosotros y cuántas cargas habría deseado llevar si con la fe de un niño se las hubiéramos dado a Él? ¿Qué es lo que más desea el Señor entonces? No solamente es la voluntad del Señor que nosotros seamos probados. No solamente es la voluntad del Señor que seamos refinados y moldeados a la imagen de Cristo, Él teniendo o obteniendo el carácter de Cristo para que Cristo viva en nosotros, sino también es la voluntad de nuestro Dios que nosotros podamos crecer en fe. Y es que ninguna de estas cosas no seremos refinados y no seremos moldeados a la imagen de Cristo si es que no hay fe en nuestra vida. Sabemos que seremos justificados solo por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y todo lo que no procede de fe es pecado. ¿Estás viviendo pruebas? ¿Estás pasando crisoles en tu vida? Esto no es nada para el verdadero crisol o el crisol más grande que como pueblo de Dios pasaremos dentro de no mucho tiempo. Ahora es el momento
de poder pasar esos pequeños crisoles, apuntalando cada cosa, cada característica de Cristo en nuestra vida, con cada victoria en cada una de esas pruebas y tentaciones. Y tengámoslo por seguro, que Cristo estará impregnado de tal manera como el sello de Dios mismo y vivirá en nosotros. ¿Deseas esto para tu vida? Yo deseo esto. ¿Deseas esto para tus hijos y tu familia? Pues, ¿qué esperas? ¿Por qué no les muestras a Cristo? Que no miren el problema, que no miren a la gente que les ocasiona problema, que no miren quién hace bien las cosas o quién hace mal las cosas. Ahora, aprende tú e invita al resto a que pueda aprender de igual manera que tú a mirar a Cristo en todas las cosas. Él es nuestro ayudador. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por tu misericordia, por tu amor, por las pruebas que son oportunidades para nosotros, para seguir creciendo en fe y para seguir subiendo esa escalera, Señor, esa escalera que eres tú. Cada peldaño es una característica de ti. Y necesitamos, Padre Celestial, tener tu carácter en nosotros. Por favor, bendícenos, ayúdanos, que el carácter de Cristo pueda estar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes y nos bendigas. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Esto ha sido todo por ahora. Nos vemos en la próxima lección. Dios les bendiga.